Hola mi gente bonita, soy Ela, una letona viviendo en México y es Mundo Sin Fronteras. Y hoy me gustaría platicarles sobre traducción e interpretación, las diferencias entre estas dos profesiones, qué es lo que representa cada una y por qué son dos profesiones que merecen más reconocimiento. Vamos a empezar con traducción. Yo diría que traducción es transferencia de información de un idioma a otro que consiste en varios pasos. Primero, tienes que entender el material que tienes enfrente, o se dice decodificar. Tenemos que entender el contexto, tenemos que entender el significado, qué es lo que quieren transmitir con este texto, cuál es su propósito y cuál es su contexto cultural. Todo eso nos va a ayudar en el paso 2. A poder transferir esta información a otro idioma manteniendo su significado, propósito, contexto, pero al mismo tiempo tenemos que adaptarlo a nuestro público al que va dirigido, para que cada lector en cualquier idioma lo pueda entender de la misma forma. Algo importante que mencionar es que traductores no son unas máquinas. Traducir no significa poner una palabra en otro idioma. Si fuera así de fácil, cualquiera podría ser un traductor, pero no lo es. Los traductores están transfiriendo la información de un idioma a otro, manteniendo y adaptando todas las asociaciones que podemos llegar a tener, el contexto, el significado y muchas otras cosas que nos ayudan a leer fácilmente cualquier material en diferentes idiomas. Por lo mismo, no es suficiente simplemente saber un idioma, por ejemplo inglés, para poder ser un traductor. Aquí ni siquiera estamos hablando del conocimiento de idioma, aquí estamos hablando de un nivel mucho más elevado. Y hay muchos tipos de traductores: jurídicos, científicos, técnicos, financieros, literarios, de doblaje. Por cierto, cuando están viendo una película doblada, pueden llegar a escuchar que en el idioma original dijeron otra cosa, no es lo que están escuchando en el doblaje, están pensando, ay, que este traductor no sabe nada. Pero acuérdense que el trabajo de un traductor consiste no simplemente en traducir, también en adaptar, sobre todo si estamos hablando sobre las películas. No es que sea una censura, pero de cierta manera, dependiendo del cliente y dependiendo del estudio de doblaje, existe cierto vocabulario que tenemos que usar. Y por ejemplo, si estamos hablando de español, es un idioma que hablan en diferentes países, y esto significa que la misma palabra puede llegar a tener diferentes sentidos en varios países. Y para evitar cualquier tipo de confusiones tenemos que usar un español neutro, para no meternos en problema, para no insultar a nadie y para transmitir el mensaje correctamente. La verdad es que es una profesión muy padre, pero requiere mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha investigación y creatividad. Aunque esto ya depende del proyecto y tipo de traductor. Si estamos traduciendo un manual, no tenemos que ser creativos, tenemos que ser exactos. Y a su vez, si estamos traduciendo un libro que tiene muchas metáforas o chistes, tenemos que usar toda nuestra creatividad para poder transferir la misma idea con cada metáfora y adaptar chistes, para que sea igual de interesante este libro para cualquier público. Interpretación es transferencia oral de información de un idioma a otro. Y también existen varios tipos de interpretación. Puede ser simultánea, consecutiva, susurrando, pero nosotros vamos a enfocarnos en este video en interpretación simultánea y consecutiva. ¿Qué es interpretación simultánea? Es cuando una persona está interpretando al mismo tiempo cuando está hablando otra persona. Me gusta mucho lo que decía nuestra maestra en la universidad sobre interpretación. Los intérpretes son unos esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque existe una persona que está hablando un idioma, la segunda persona lo está traduciendo en su cabeza y la tercera es la que está dando esta información en otro idioma. Eso es ser multitareas. Es algo súper padre, es algo súper complicado, es un proceso que requiere muchísima concentración y responsabilidad. Aunque con los años es un proceso que se vuelve en un hábito, aún así sigue requiriendo mucho esfuerzo. Como ya lo mencioné, es un trabajo de muchísima responsabilidad, sobre todo si estamos hablando de un evento internacional o diplomático, político. Lo que diga un intérprete al día siguiente o en unos minutos ya puede aparecer como título de un periódico, en las noticias.
y todo el mundo va a leer lo que dijo el intérprete. Bueno, lo dijo otra persona, pero vamos a conocer solo las palabras del intérprete. Y como ya les mencioné, es un trabajo de muchísima concentración. De hecho, en las organizaciones más grandes del mundo, por ejemplo como la ONU o el Parlamento Europeo, en las reuniones normalmente hay 2 o 3 intérpretes que están trabajando por 15-20 minutos. Después de eso tienen un descanso, pero bueno, es un descanso relativo, aún así siguen trabajando, siguen apoyando a sus compañeros, siguen escuchando con mucha atención lo que están diciendo. Uno puede decir, qué padre, si son 3 intérpretes, voy a trabajar 15 o 20 minutos y luego que voy a tener 30-40 minutos de descanso, qué padre. Pero la verdad es que estas normas fueron introducidas lamentablemente por una experiencia bastante triste. Por lo mismo que este proceso de interpretación simultánea requiere tanta concentración y el intérprete está bajo presión, este trabajo se vuelve en un proceso muy agotador. Si ponen a un intérprete a trabajar más de 30 minutos seguidos, ya empieza el riesgo de tener daños en su salud. A veces los intérpretes salen de algunas reuniones y están sangrando de sus orejas, de su nariz o incluso se desmayan. Es lo que causa el estrés que tienen, la presión que tienen y altísima concentración que tienen. Así que de verdad es un trabajo muy duro y que hay que valorar mucho. Prácticamente todos pueden desarrollar esta habilidad esquizofrénica, estar hablando, escuchando y traduciendo al mismo tiempo, aunque en realidad no tantas personas pueden aguantar todo lo que implica ser un intérprete. Ahora, ¿qué es interpretación consecutiva? Es cuando hay una persona que está hablando, dando un discurso y después el intérprete entra y puede decir todo lo que dijo el presentador. También es un trabajo muy difícil porque hay que tener muy buena memoria para recordar mucha información y también hay que saber cómo anotar correctamente la información que estás escuchando. Además, un intérprete consecutivo tiene que aprender un idioma de señales o crear su propio idioma de señales que le va a poder ayudar a anotar más rápido toda la información, porque obviamente hablamos mucho más rápido de lo que podemos escribir. Aparte, hay que luego poder entender lo que escribimos y recordar cómo reproducirlo correctamente. A muchos nos ha pasado que escribimos algo y luego ni siquiera podemos entender nuestra propia letra. ¿Qué dice aquí? No entiendo. Imagínense si eso pasa a un intérprete consecutivo. Vamos a mencionar otra cosa. A veces a la persona que está hablando se le olvida que lo tienen que interpretar, entonces va hablando a su ritmo normal y ni siquiera le deja pausa a un intérprete. Y ahora imagínense si es como media hora que la persona está hablando y se le olvidó que existe un intérprete, entonces lo que le queda al intérprete es confiar en sus notas y en su memoria. Así que es una profesión también muy complicada que requiere muchos estudios, mucha práctica, mucho conocimiento, porque cuando estamos interpretando a una persona que es una experta en un área, nosotros tenemos que saber de todo lo que saben ellos para poder interpretar de una manera correcta. Además, es una profesión de muy alta responsabilidad, porque imagínate, si interpretas algo mal, esto puede causar hasta una guerra, lo que ya una vez en la historia estaba a punto de pasar, pero de esto vamos a hablar en mi video de los fails de traducción e interpretación. La verdad es que es una profesión muy padre. A mí me encanta hacer interpretaciones, es un proceso muy loco, aunque sí es un trabajo muy cansado y muy exigente. A mí me gusta hacer una comparación. Aprender un idioma es como aprender a manejar un auto con la caja de velocidades mecánica. Simplemente aprendemos un idioma, simplemente sabemos cómo manejar este auto técnicamente, cuando tenemos que cambiar las velocidades, cuando hay que presionar el embrague, o sea, cosas que tenemos que convertir en una costumbre y llevar a un nivel automático. Luego, la traducción yo lo pondría como la habilidad de manejar en una ciudad. Manejando en una ciudad ya no vamos a estar pensando cuándo tengo que cambiar la velocidad, cuándo tengo que presionar el embrague. Ya son cosas diferentes, tengo que estar vigilando los semáforos, tengo que estar viendo las señales, tengo que estar atento a otros conductores que están a mi alrededor. Y son otras habilidades que tenemos que desarrollar manejando en una ciudad. Y la interpretación la compararía con la Fórmula 1.
Aquí ni siquiera podemos estar pensando sobre las cosas básicas, tampoco en las habilidades que tenemos por saber manejar en la ciudad. Aquí estamos desarrollando habilidades completamente diferentes para este tipo de carreras en específico. Lo mismo en interpretación, estamos desarrollando otras habilidades para poder hacer bien nuestro trabajo. Y como ven, en ningún momento podemos estar mencionando el conocimiento de idioma como tal porque es algo muy básico. Resumiendo, puedo decir que son dos profesiones padrísimas porque nuestro trabajo es aprender todos los días. A lo mejor hay cosas que nosotros mismos jamás pondríamos a revisar porque no nos interesan, pero por lo mismo que tenemos que traducir un texto o tenemos que interpretar una conferencia, tenemos que estar preparados y revisar esta información. Al final, tú tienes conocimiento muy amplio de temas muy variados y como un bono podemos aprender de los mejores. Y podemos llegar a interpretar a personas muy importantes. Otro punto que me encanta de estas profesiones es que el trabajo es muy variado. Por ejemplo, ayer estaba traduciendo un texto sobre una nave espacial. Hoy tengo una conferencia que interpretar sobre la joyería. Y mañana estaré ayudando en una exposición de gatitos. Otra cosa fascinante de estas profesiones es que puedes ser muy creativo en diferentes tipos de traducciones o en interpretación. Por ejemplo, en traducciones, de hecho, dicen que no existe la traducción perfecta, porque estamos hablando de algo vivo, de un idioma, de interpretaciones de cada persona. E interpretación es un proceso muy creativo y a veces requiere improvisación. Así que a los intérpretes se puede comparar con los artistas, locutores o presentadores, porque básicamente las habilidades que tienen todos representantes de estas profesiones se parecen bastante. Y mi parte favorita es que son profesiones muy nobles. Estamos ayudando a este mundo a entenderse. Muchas veces dicen que los intérpretes y traductores es un puente, y de verdad lo somos. Somos un puente entre culturas, entre continentes, entre países. Es algo muy padre. Y hay una cita de François Grosjean que me encanta. Ser un buen pianista requiere mucho más que tener dos manos. Ser un buen traductor o intérprete implica mucho más que saber dos idiomas. En fin, espero que les haya gustado mi nuevo video, que les haya sido útil o interesante y les ayuda a entender un poquito más estas dos profesiones, sus diferencias y también entender si quieren dedicarse a una de ellas. Y tal vez que esté un poquito más claro porque hay que valorar un poquito más estas dos profesiones y que no cualquiera puede hacerlo. Y nos vemos en el siguiente video.